2026 el mundo está registrando el fallecimiento a sus 100 años del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, tal vez el expresidente más longevo en la historia de este país, y también quien a lo largo de los últimos 44 años de su existencia se dedicó a impulsar el Centro Carter para la promoción de la paz y los derechos humanos, que fundó junto con su esposa Rosalind Carter, recientemente fallecida. María Molina en Washington, toda una figura global, el expresidente Jimmy Carter, además Premio Nobel de Paz en el 2002. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Envío la FM de RCN desde Washington, y efectivamente luto en Washington y en general en los Estados Unidos por el fallecimiento del presidente Jimmy Carter, el presidente número 39 de los Estados Unidos, que como usted bien lo anota, es el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos. 100 años tenía el señor Carter a la hora de su muerte ayer. Murió en Plains, Georgia, en su casa. Es una noticia que produce mucha tristeza aquí en la sociedad, pero Juan, era una noticia también bastante esperada. Desde febrero del año pasado tomó la decisión de no hacerse más tratamientos médicos. Él luchaba contra un cáncer de piel, también tenía un tumor en el hígado, otro en el cerebro, y él tomó la decisión de dejar de luchar contra eso y simplemente retirarse a su casa, tener allí cuidados paliativos y fallecer cerca de los suyos, junto a su familia, rodeado de su familia, y así fue como sucedió. Él llegó a la presidencia en 1976, solamente duró un periodo porque le ganó la reelección Ronald Reagan, pero quizás, Juan, él es más reconocido por lo que hizo después de la presidencia que incluso lo que hizo siendo presidente. En el 2002 él ganó el premio Nobel, lo ganó pues por todas estas cosas que hizo a favor de la paz, de la resolución de los conflictos, a favor de la lucha contra las violaciones de derechos humanos, pero ya en 1979 había estado a punto de ganarlo, porque recuerde usted que él logró sentar a negociar al primer ministro de Israel y al presidente de Egipto, dos países que en ese momento llevaban 31 años de conflicto, y a partir de eso se firmó el Tratado de Camp David, con el que finalmente se firmó la paz entre Egipto e Israel. Así que pues entre estas cosas pues se recuerda hoy el legado de Jimmy Carter, que tuvo mucho que ver con Latinoamérica, ¿no? Recordará usted que fue precisamente el Centro Carter el que terminó denunciando aquí en los Estados Unidos la usurpación, el fraude electoral en Venezuela después de estas últimas desastrosas elecciones. Y por ejemplo también Jimmy Carter viajó a Colombia en tiempos del proceso de paz, se reunió con el presidente Santos, con la canciller Holguín, con el ministro Carrillo, hizo todo un viaje a Colombia, y era un país que llevaba en el corazón como muchos de América Latina. Y además, Juan, por último, un apunte, él fue el presidente que firmó el tratado que se dio el control de Panamá, de Estados Unidos a Panamá, en 1977. Finalmente se cedió en el 99, pero él firmó ese tratado, y por eso en estos días pues se está hablando mucho de él, por lo que Donald Trump quiere retomar el control de ese canal. Así que esperando el funeral de estado de Jimmy Carter, que será próximamente aquí en Washington. Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Barack Obama y Jimmy Carter son los 4 expresidentes de Estados Unidos que se han ganado el premio Nobel. Y como bien lo recuerda María, esa voz del Centro Carter fue determinante como un validador universal frente a las denuncias que venía haciendo la oposición, María, por el prestigio del Centro Carter, por la larguísima trayectoria del Centro Carter. El presidente Jimmy Carter fundó ese centro hace 44 años y se ha ganado una respetabilidad mundial refrendada con el premio Nobel. Entonces no era simplemente la voz de unos opositores venezolanos, sino la validación por parte de uno de los centros de pensamiento frente a la paz, frente a la democracia, frente a la transparencia más importantes del planeta, que no ha estado inmiscuido en la política electoral de Venezuela. Don Juan, sabe que María dice dos cosas absolutamente, digamos, atinadas. La primera es que Jimmy Carter fue un presidente que fue más reconocido como expresidente que como presidente. Es de los muy pocos presidentes de Estados Unidos que no ha sido reelegido. Lo derrotó Ronald Reagan. Y otra cosa importante, la última vez que vino a Colombia fue en el 2013 para la firma del Tratado de Paz en Colombia. Fue un validador desde su Centro Carter del proceso de
de paz que adelantó el expresidente Juan Manuel Santos con las FARC, y era un personaje que siempre para los asuntos latinoamericanos echaban de la mano de Carter y de su centro Carter para que validara todo lo que en América Latina hacían muchos gobiernos progresistas. ¿Quién sabe? Y si me permiten. Adelante, María. No, sí, bueno, si me permiten, pues también quiero el lado romántico, ¿no? Recordemos que el presidente Carter duró 77 años casados con Rosalind Carter, que es una de las primeras damas más recordadas aquí en los Estados Unidos, que luchó mucho contra temas de enfermedades mentales y que finalmente falleció el año pasado a los 96 años. Falleció primero ella, pero apenas unos meses después ya fallece el presidente Carter. Eso sí merecía un premio, premio para Carter. Sabe María y Fernando que esas historias de amor prolongadas en el tiempo son muy bellas, muy alentadoras y también muy conmovedoras porque aguantan muchos años, y es como si cuando se va el uno, se va el otro después. Han aguantado décadas, en el caso de Jimmy Carter un siglo, pero quizás la ausencia de Rosalind fue el detonante para su sufrimiento final y su decisión de no hacerse más tratamientos. Claro. Pero lo que yo decía es, ¿quién sabe qué habría opinado el presidente Carter si hubiera conocido todos los desafueros y desmanes y desajustes que se derivaron después de la firma del proceso de paz que él apoyó? Porque como bien en Colombia, porque como bien lo dice María, él apoyaba los procesos de paz en el hemisferio. Juan, justamente ayer me estuve leyendo un documento que él escribió después de visitar Colombia. La esperanza, la ilusión, los planes que había tan bonitos y la ilusión con la que él escribió sobre ese proceso de paz, sobre la forma como se iba a lograr restaurar, a desarrollar el territorio. Yo decía, Dios mío, lo bonito que era la esperanza, ¿no? Por eso lo menciono, porque el presidente Carter de buena fe apoyó una negociación sin conocer lo que luego ocurriría, e incluso algunas de las entretelas en el cierre de esa negociación, y apoyó también a Colombia, y soy testigo presencial, por un instante hablo en primera persona, de nuestros esfuerzos cuando trajimos a Transparencia Internacional a Colombia para una capacitación en el Centro Carter sobre la lucha anticorrupción en las Américas, y fue generoso y se refirió con amabilidad a Colombia en esa capacitación que nos impartió el Centro Carter para fortalecer a Colombia con herramientas eficaces para la defensa de la democracia y para la lucha anticorrupción. Juan Carlos Iragorri. Juan, destaca hoy la revista The Economist a Jimmy Carter y dice que todos los presidentes de Estados Unidos deberían tener una moral como la de él. Un hombre absolutamente correcto fue Jimmy Carter, evidentemente cometió muchos errores como presidente. También lo destaca la Unión Europea. La señora Ursula von der Leyen ha dicho que lo que hay que poner de relieve en la personalidad de Carter es el liderazgo moral. Y esos errores en la presidencia, sin embargo, le costaron la reelección, como han dicho aquí María Molina y Fernando Quijano, a manos de Ronald Reagan. Es que fíjense, Donald Trump el próximo 20 de enero se convertirá en el presidente número 47 de Estados Unidos, y solamente 9, porque me lo sé, no han sido reelegidos, que fueron los dos Adams, John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, su hijo John Quincy, y luego Martin Van Buren, Benjamin Harrison, y en el siglo XX ya fueron William Howard Taft, Herbert Hoover, Gerald Ford, Jimmy Carter y George Bush papá. De modo que solo 9 de 47 no han sido reelegidos. Y don Juan, su paso y su relevancia también por la iglesia evangélica, ¿no? Un presidente absolutamente protestante que también combinó su activismo religioso con la forma en la que gobernó y con su compromiso con los procesos de paz en el mundo. Pero la religión y los eventos protestantes y evangélicos en Estados Unidos siempre estuvieron presentes en su administración. Un funeral de Estado, María, habrá en Washington, así lo anunció el presidente Joe Biden. El presidente Joe Biden, que además dice que él perdió a un amigo personal, a su amigo, el amigo de él, de la primera dama, que los Carter siempre fueron sus amigos,
y ya anunció pues que están con la familia de él coordinando cómo va a ser este funeral de Estado y estarán ofreciendo los detalles. Por el momento está en Plains, Georgia, donde falleció, para allá se está yendo toda la prensa, y en los próximos días, o depende de lo que se demore la planeación, estará aquí en Washington para que la gente pueda venir a despedirse de él. Al mismo tiempo, muy cerca de la posesión que ya está que nos coge, está a la vuelta de la esquina, Julio, del presidente electo. Así es, María. Y el mundo estará pendiente de ese funeral de Estado porque seguramente habrá voces demócratas muy importantes, pero también me llamó la atención, María, el mensaje amable de Donald Trump, quien dijo que Estados Unidos tenía una deuda de gratitud con Carter. Sí, que él sabe como presidente lo difícil, la importancia, la relevancia que es estar en ese cargo, y que Carter en su momento hizo lo que pudo y que hizo lo mejor que pudo por los Estados Unidos. Recordemos, Juan, además que el último día de la presidencia de Jimmy Carter fue cuando liberaron a 52 rehenes estadounidenses, que fue una de las crisis de su gobierno, en la embajada en Irán. Usted recordará que en la embajada en Irán había unos rehenes estadounidenses, a él lo criticaron mucho por la forma como negoció y como no lograba que se liberaran esos rehenes, y el último día de la presidencia fue cuando se liberaron. Comillas, ¿me permite? en el centro siempre hemos creído, en el centro Carter, comillas, siempre hemos creído que todas las personas tienen derecho a derechos humanos básicos. Cuando las personas tienen estos derechos, sienten un sentido de justicia y autoestima. Estas son las semillas de la paz. Eso dijo Jimmy Carter en su momento explicando el sentido del centro Carter. Azuri, adelante. Don Juan, simplemente reiterando los buenos días, quiero subrayar una paz que sí ha sido duradera, una de las apuestas de Jimmy Carter, la paz entre Israel y Egipto, algo inimaginable, sobre todo en esos años de 1973-74, la guerra de Yom Kippur. Le apostó